Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de estos nuevos videos de historia. Así es. Bueno, resulta que les recuerdo que por favor se suscriban al canal y que le den un me gusta a mi página de Facebook para que se enteren de los pormenores que hay de repente con todos estos videos y la continua producción de ellos. ¿Ya? Ok. Bien, entremos al tema que nos compete el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de... Tiene que entenderse como uno de los dos pilares más importantes que generan las bases de la actual época, que se le suele llamar época contemporánea. El otro pilar, por si acaso, es la Revolución Francesa, que lo vimos en el video número 38. Bueno, esto siempre y cuando sigamos la división tradicional o convencional que siempre se hace de la mal llamada historia universal. ¿Ya? Aunque, bueno, tanto como la Revolución Francesa como la Revolución Industrial siempre han marcado el inicio natural de una nueva época. Una de las visiones más aceptadas de esta época es la de Eric Hobsbawm, que él tenía toda una teoría del siglo XIX de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Un siglo que duraba más de 100 años. Pero es curioso, porque si dura más de 100 años ya no es una centuria tiene 100 años. El siglo que planteaba Hobsbawm, el XIX, era mucho más largo de 100 años, quiere decir que deja 100 años. Eso quiere decir que... Bueno, si se preguntan por qué dura más de 100 años este siglo largo de Hobsbawm, tiene que ver con todas esas explicaciones que alguna vez le di de que, por ejemplo, uno puede jugar con la temporalidad en historia, uno puede armar sus propias épocas, y eso fue lo que Hobsbawm hizo con el siglo XIX. La cosa es que este siglo XIX largo se caracteriza porque lo dividió en tres partes, las que están viendo aquí en pantalla, de las cuales cada una está expresada en un libro entero, grandote, pero además la era de las revoluciones es donde se concentra la revolución industrial y la revolución francesa. Eso para que se vayan ambientalizando un poco dentro de lo que es el siglo XIX largo de Eric Hobsbawm, uno de los autores más leídos si uno quiere aprender de edad contemporánea. Pero bueno, ahora vamos al tema que nos compete por fin, la revolución industrial. La primera pregunta es... ¿por qué se considera uno de los pilares de la actualidad? Y la respuesta es simple, porque las repercusiones que tuvo la revolución industrial en el mundo fueron de tal magnitud, de tal impacto en la humanidad, en el sentido de que transformaron la sociedad en sí misma a unos niveles que no habían sido vistos desde todo el revuelo que causó la invención de la agricultura, así hace algo así como 5400 años antes, más o menos. Algo de lo que hablamos en el video número 2. Porque la agricultura cambió el estilo de vida del ser humano para siempre. La agricultura fue como la primera gran piedra que permitió el desarrollo de la humanidad, así desde su inicio, desde su aparición, hasta el resto de los años, hasta nuestros días. ¿Cachai? Antes de la agricultura, el ser humano era cazador-recolector o pescador, era por lo mismo nómada porque dependía de los alimentos, entonces tenía que andar de un lado a otro buscándolos, agrupados en pequeñas tribus donde tenían un líder. Después de la agricultura, los hombres no tuvieron que desplazarse de un lado a otro buscando comida. Ellos plantaban tierras, sembraban, araban, cultivaban, todo lo que se hace en la agricultura, quizás más rústico obviamente, y se quedaban siempre en el mismo lugar, por lo tanto se hicieron sedentarios. Y al hacerse sedentarios, pudieron aglomerarse en formaciones más complejas que las tribus, más complejas que las aldeas, y así con el paso de los siglos y los milenios, se fueron desarrollando las primeras civilizaciones. Y con las civilizaciones se desarrollaron las sociedades, donde hubo una división de trabajo, lo que implicó la creación de diversos roles,
donde aparecieron las jerarquías sociales, los diversos estamentos y bueno, las diferencias sociales, económicas y políticas dentro de distintos roles que había entre una civilización y la otra. ¿Ya? Esa fue la repercusión de la agricultura, de la invención de la agricultura en la sociedad. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que la revolución industrial tuvo sus repercusiones? Tuvieron un impacto tan grande como la invención de la agricultura. Verán, hasta antes de ella, la producción industrial, porque la producción industrial ha existido desde siempre, se basaba principalmente en el trabajo manual, en herramientas completamente rudimentarias, donde solamente citaba también el trabajo, eran completamente manuales, y en la tracción animal, es decir, en la fuerza de los animales para realizar ciertas tareas, ciertas labores. ¿Ya? Así era. Pero cuando llegó la revolución industrial, trajo la creación de máquinas. Máquinas que desplazaron todo esto que le acabo de decir, donde el trabajo que antes era completamente artesanal, porque todo era manual, pasó a ser desarrollado por máquinas. Y estas máquinas, no solamente hicieron que, no solamente se dejó de usar los animales, no solamente se dejó de hacer que el trabajo fuera completamente manual, sino que aumentó la eficiencia productiva exponencialmente hasta el infinito. ¿Ah? Se podía producir más rápido, en mayor cantidad y en mayor variedad. Fue tan grande la producción que fue para llegar a decir ¡chanfle! Cuando se habla de la revolución industrial, siempre se tiene como una especie de tradición no establecida. Es decir, siempre los adelantos tecnológicos que se desarrollaron en ella. Y se dicen así los adelantos con su fecha y con su creador respectivo. Así como de forma muy así de telegrama. Aquí no se va a hacer eso porque es algo que se ha hecho en casi todos los documentales que uno ve, en casi todos los trabajos que uno ve. No es necesario. O sea, solamente porque aparte que decir los adelantos así como si nada, no van a entender mucho el desarrollo. No se entiende mucho el desarrollo de la revolución industrial si nos ponemos a decir la invención del telégrafo, de la máquina a vapor, la invención del automóvil, del motor sin combustión, del teléfono, en fin, de todo. No se entiende si no se utilizan de forma articulada para dar una explicación. No se entiende. ¿Ya? Ahora, vamos a mencionar algunos, porque sí o sí igual es indispensable mencionar algunos, ¿ya? Y bueno, para que tampoco me vengan a pelar y acusar de que yo no sé nada de eso, que yo lo hago para puro evitar no decirlos porque no me conozco ninguno, ¿ya? Yo sí igual me preparo para estas cosas. Es necesario mencionar 3 en este momento porque fueron indispensables para la creación de todas las máquinas que vinieron después, o algunas de ellas. La más importante, la que dijéramos empezó esto de la revolución industrial o que tiró los frutos para ella, fue la creación de la máquina de vapor por James Watt en el año 1769, lo cual permitió que en el año 1807 Fulton creara la versión perfeccionada del barco a vapor y en el año 1824 George Stephenson creará la versión perfeccionada de la locomotora. A vapor también. Para entender mejor cómo la revolución industrial se fue dando, es necesario estudiar los factores que permitieron su desarrollo. Bueno, un primer factor, como dato, primero le voy a decir que la revolución industrial empezó en Inglaterra, que a estas alturas se les puede llamar Gran Bretaña o Reino Unido, después del Acta de Unión del año 1701. Pero ese no es un factor que influyó en la revolución industrial. El factor es el que voy a decir ahora. Bueno, un posible factor, tiene que ver con el desarrollo de las ideas de René Descartes sobre el racionalismo, que son cruciales para todo avance científico posterior. También las ideas de John Locke
con respecto a que la libertad y la propiedad son derechos naturales del ser humano incluso antes de la creación de la sociedad humana, ¿ya? Y las ideas de ilustración sobre la libertad y el uso de la razón. Todo eso lo vimos en el video número 36, si quieren mayor referencia sobre este punto. Estas ideas se conectan a su vez con un segundo factor que tiene que ver con el desarrollo e implementación del liberalismo económico, cuya base está en las ideas escritas por Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Y el modelo de Smith después termina siendo más desarrollado y más elaborado por otros escritores que terminaron formando lo que se llamó la escuela clásica de la economía. ¿Ah? Y esos escritores tienen que ver con Thomas Malthus, John Stuart Mill, Robert Bentham, David Ricardo. El modelo de Smith plantea la autorregulación del mercado, y ahí es cuando ocupa como metáfora la mano invisible que la regula, esa mano que no se ve, para decir nomás que el mercado se maneja solo, sin administración estatal u de otro ente que interfiera en él, sin las cortapisas que siempre se ponían en el desarrollo del mercado, que son a través de impuestos, de monopolios, de restricciones, administración económica, en fin, un montón de cosas. Bueno, y la importancia de la economía reside en el capital, y es por eso que después se inventó lo que se llamó capitalismo. Sí, capitalismo viene de capital, por si no se habían dado cuenta. Capitalismo, ¿ya? Eso en desmedro de la renta y principalmente del trabajo. Los tres son elementos importantes en la producción. Este modelo se implementa a lo largo de Europa, a lo largo de todo el siglo XIX, y sus consecuencias serán vistas en el próximo video dentro de los efectos que tuvo el desarrollo de la revolución industrial. Ahora bueno, hay que señalar que el desarrollo del capitalismo se viene dando o remontando desde el desarrollo, desde el siglo XVI en Europa, ¿ya? Y tiene cierto pie en la vigencia y regencia del mercantilismo, que es más o menos desde la misma época, fomentado más el siglo XVII, el siglo XVIII. En Francia teníamos el ejemplo de Colbert, que nosotros mencionamos en el video de que hablamos de Luis XIV. Un nuevo factor que pudo haber permitido el desarrollo de la revolución industrial tiene que ver con la ausencia de guerras, ¿ya? La ausencia de guerras en Europa, en toda Europa, en su conjunto de naciones que existían en esa época, ¿ya? Y esto va entre el final de las guerras napoleónicas y el principio de la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1815 y 1914. En 101 años no hay guerras que azotan a toda Europa. Claro, está la guerra franco-prusiana de 1870, está la unificación de Italia, está la unificación de Alemania, como conflictos, pero eso solamente afectan a una región de Europa, no afecta a todas las naciones europeas. Y la región va cambiando. La unificación de italiana es de Italia. La unificación de Alemania es de Alemania. La guerra franco-prusiana es Francia y Prusia principalmente. ¿Por qué las guerras son algo que inutiliza esta situación? Porque con las guerras hay pérdidas materiales, pérdidas humanas y el corte en las vías de comunicación por las cuales se transmiten, o mejor dicho, se trasladan los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías. Tan simple como eso. Ahora lo curioso es que todas las guerras que se desarrollaron en los tiempos de Napoleón fueron importantes para el desarrollo de la revolución industrial. ¿Sabes que no he encontrado como grandes elementos sobre este punto, grandes desarrollos sobre este punto? O sea que no lo tengo bien claro. Pero como datos se los voy a dejar aquí. Otro factor importante en el desarrollo de la revolución industrial fue que ya existía una importancia de querer mejorar las vías de comunicación y transporte hacia el siglo XVIII. ¿Saben por qué se los digo?
En Francia, ya en este siglo, hay una preocupación de querer mejorar las carreteras. Y también existían esfuerzos por crear líneas de tren. Creo que las líneas de tren, los rieles eran de madera completamente. Los mismos trenes eran tirados por animales, por lo mismo no eran completamente de acero, como después van a ser las locomotoras, eran más de madera y mucho más cortos también. Por ejemplo, no había una locomotora, no había otro vagón donde había como madera para echarle a la locomotora tampoco. Después, bueno, estaban los pasajeros, todo eso, era mucho más corto. ¿Se entiende? Era más breve. Finalmente, como último factor, posible factor, es que la revolución industrial se comienza a desarrollar en Inglaterra. Eso fue lo que dijimos al principio, no es un factor. Pero ese desarrollo en Inglaterra se considera un factor a la hora de decir que se da porque, por ejemplo, Inglaterra necesitaba competir con la producción textil que se estaba dando en la India. ¿Ya? Entonces había toda una necesidad de crear mejores insumos para producir de forma más eficiente y más rápida. Y a lo mejor por ahí vino el desarrollo de las máquinas que después primero mejoraron la industria textil y después dieron a otras industrias. Eso después lo vamos a explicar mejor, más adelante. ¿Ya? Bueno, y aparte sea en Inglaterra porque Inglaterra está en condiciones de mejorar su producción industrial. A pesar de la Guerra de los 7 años, a pesar de haber perdido las colonias en América del Norte, a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque tienen que pensar que Francia estaba en decadencia con la monarquía y cuando se desarrolla la Revolución Francesa y todos los sucesos que vinieron después, estuvo una inestabilidad política económica muy grande, sobre todo porque después vinieron las guerras que no terminaron hasta después de Napoleón Bonaparte, es decir, hasta ya más bien entrado al siglo XIX. ¿Ya? Italia y Alemania no se unifican hasta mediados del siglo XIX. ¿Ya? Y países como Austria, Países Bajos eran muy pequeños y relativamente débiles, y aunque tuvieran una producción industrial bastante fuerte, obviamente no son tan grandes como para competir con las principales naciones europeas, a pesar de que estuviesen debilitadas. ¿Ya? Y bueno, en cuanto al Imperio Ruso era completamente agrícola. Rusia no se industrializa así fuertemente hasta los tiempos de Lenin y Stalin, principalmente Stalin, cuando ya se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es en el siglo XX, que más adelante vamos a hablar de eso con más detalle. ¿Ya? España, ¿qué pasa con España? Bueno, España es muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que, acuérdense que España queda debilitada desde los tiempos de Felipe II, después del reinado de Felipe II. Sus sucesores de Habsburgo tiran para abajo el desarrollo de todo sentido, no solo de la monarquía. Después vienen los Borbón, tratan de ponerse en orden, pero no logran estabilizar. Aparte porque en el siglo XIX, los españoles pierden todas sus colonias en América. La última que perdieron fue la de Cuba en el año 1898. Otro posible factor, y digo posible porque algunos no lo consideran así, es el que tiene que ver con lo siguiente. Verán, el trabajo es considerado como un valor dentro de la religión protestante. De ahí viene el famoso dicho que dice, el trabajo dignifica al hombre. Esta visión del trabajo es distinta a la que tiene el cristianismo sobre este. Para el cristiano, el trabajo es un castigo. Bueno, por eso se dice que este valor protestante del trabajo es el que permite que en países como Inglaterra y Alemania sean los primeros en industrializarse, en desmedro de países cristianos como Italia o España. A ese valor del trabajo hay que agregarle la austeridad, que es algo distinto a la mezquindad. Todos estos valores del protestantismo fueron utilizados por empresarios que abrieron sus fábricas o industrias en el siglo XIX, imbuidos ya por los pensamientos del capitalismo basados en el pensamiento liberal económico de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Este planteamiento se recoge en cierto sentido en el libro Ética protestante y espíritu del capitalismo de Max Weber.
Para ir concluyendo, la revolución industrial tiene dos etapas y sus nombres son muy difíciles de aprender. Así que por favor, pongan atención, tomen un lápiz y un papel, anótenlos porque si no se les van a olvidar. Son tan difíciles de aprendérseles que les va a costar retenerlo en la cabeza. Se llaman Primera Revolución Industrial y Segunda Revolución Industrial. ¿Ven que eran difíciles de aprenderse? La Primera Revolución Industrial se caracteriza por ser anterior que la segunda. Aparte de eso, por solamente concentrarse en Inglaterra, ¿ya? Enfocada principalmente en el desarrollo de la industria textil y siderúrgica, porque aquí es cuando se perfecciona la producción de acero, ¿ya? Antes de esto no existía no existía el desarrollo del acero, la producción de acero. Y también como principales adelantos tecnológicos, el desarrollo de la máquina de vapor, que permite mejorar los transportes que ya mencioné más arriba, ¿ya? Ahora, la segunda revolución industrial se suele caracterizar porque ya se da en otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Rusia, e incluso trasciende las fronteras de Europa y llega a Estados Unidos y a Japón a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Se enfoca principalmente en el desarrollo de la industria química, en tintes nuevos que antes no existían, en fertilizantes que antes no existían para la agricultura y la creación de nuevos explosivos. Aquí vienen los tiempos de la TNT, la nitroglicerina y como principales combustibles, porque antes era la máquina de vapor, que se utiliza en la máquina de vapor, la creación de vapor, sí, claro. Aquí como nuevos combustibles aparecen, por un lado, el petróleo y por otro lado, la electricidad. ¿Ya? El petróleo es vital para la creación del motor de combustión interna diésel, ¿ya? Que permitió después el desarrollo del aeroplano y, si queremos ponernos más ambiciosos, el desarrollo del aeroplano, ¿ya? Inventos propios que se perfeccionan en el siglo XX. Bueno, de modo que entre una etapa y otra apreciamos que el desarrollo de la revolución industrial empieza en Inglaterra, después va llegando a las otras naciones europeas y después se exporta fuera de sus fronteras. Y de hecho en otros países se da en una escala mucho menor, muchísimo menor, pero se da un cierto desarrollo industrial. Algunos no lo logran perfectamente, pero de que la poca industria que a lo mejor existía se da con maquinaria, se da con ciertos adelantos que se van creando aquí, ¿ya? Y el desarrollo de máquina y tecnología, bueno, ¿para qué les digo? Es cada vez mayor, cada vez superior y cada vez va más allá de la imaginación del hombre de la época. Imagínate que nadie podría pensar en el siglo XVIII que iban a inventar locomotores. Y que nadie a mediados del siglo XIX pensaba que después iban a existir los automóviles. Y que nadie pensaba que después podía existir la electricidad. Y que después nadie pensaba que iban a tener teléfonos. Que nadie podría tener telégrafos sin hilos. Que nadie podría tener aeroplanos, aviones que volaban. Que nadie podría después pensar que iban a haber tanques y otras armas de destrucción masiva. Que después incluso van a haber en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo divertido es que muchos de estos adelantos fueron alguna vez pensados por Leonardo da Vinci en los tiempos del Renacimiento, y que en esta época alguien a lo mejor empezó a tomar sus adelantos y vieron que en esta época era posible desarrollarlos. Eso fue lo increíble de todo esto. O sea, por eso se dice que Leonardo da Vinci, entre otras cosas, fue un visionario para su época. En su tiempo a lo mejor fue un loco, pero en esta época fue el padre de un montón de inventos. ¿Ah? En las creaciones del helicóptero, de los tanques, de los paracaídas, de submarinos, en fin. Bueno, aquí ya hablamos de los factores que influyeron en el desarrollo de la revolución industrial. Nos falta hablar de sus efectos, pero eso va a quedar para el próximo video, así que en el próximo video vamos a hablar de sus efectos. Y bueno, señores y señores, este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse a mi canal y darle like a mi página de Facebook. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.